buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en el programa Con el Poder de la Palabra, transmitiendo en vivo en Radio Misión Latina. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos en el puerto de Mazatlán para llevar de nueva cuenta Palabra de Dios. Damos las gracias a los que están conectados y a los que después del programa va a quedar grabado por ahí, pues también a los que se conecten y escuchen el programa, nos den ahí también su like, y también por YouTube, Radio Misión Latina, también nos pueden buscar. Ahí hay muchos videos que hablan de la palabra de Dios. Y bueno, buscamos que en el programa sea la palabra de Dios la que hable y no la palabra de hombre. Por eso es que los temas pues siempre tienen el fundamento bíblico de lo que estamos hablando. Pedimos a Dios para que esta palabra llegue a muchos hogares, a muchos corazones, y que haya una transformación en cada uno de ustedes, y que les deje por ahí algún consejo para que lo apliquen en sus vidas. Antes de empezar el tema de hoy tiene por nombre el árbol de vida eterna, que es Cristo, ¿no? Ese es el tema de hoy. Antes de empezar con el tema, pues vamos a mandar a una alabanza, vamos a poner una alabanza, porque dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces vamos a abrir con una pequeña alabanza para que la escuchen y hacer presente pues la presencia de Dios en este programa. Adelante. Yahvé hará justicia y juicio en la tierra, tendrá misericordia del justo y derramará su juicio sobre los impíos. Cantabiblia.com. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así dice el Señor. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cantabiblia.com. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Dios a todos los que hagan iniquidad. Será la ira de Dios. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Dios a todos los que hagan iniquidad. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando vengas a mí. Cuando vengas a mí,
misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, cuando vengas a mí, cuando vengas a mí. Ok, bueno, volvemos. Estamos con ustedes. Soy Luis Enrique Maldonado, en el poder de la palabra, y vamos a empezar pues con este tema que tiene un significado especial, y lo platico así brevemente, el de dónde nace, ¿no?, esta lección que hoy traemos para exponerla. En una ocasión mi niña se levantó y me platicó un sueño que tuvo, y ese sueño pues era relacionado con un árbol, dice ella, un árbol grande, un árbol hermoso, en el cual veía que las personas que se acercaban hacia ese árbol pues eran sanadas, eran restauradas, y todas las personas que se alejaban de ese árbol pues morían o desaparecían, ¿no? Entonces yo le comentaba que dentro de la palabra de Dios pues hay una parábola que Jesucristo pues nos narra ahí del árbol de la vida, y es así como nace pues esta lección, ¿no? De hecho el texto bíblico con el cual partimos es de Juan 15:1, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Y bueno, aquí podemos ver que desde el Antiguo Testamento, desde la creación en Génesis, Dios ha puesto alimento para que el hombre tenga vida eterna, para que su creación tenga vida eterna, ¿no? Es decir, que a hombre y mujer se alimenten de él para que podamos tener esa vida eterna en nuestro Dios. Pero pues desde la fundación, desde la creación, pues el hombre también la ha rechazado, ¿no?, o la ha desechado. Entonces vamos a empezar aquí explicando un poco de lo que dice el versículo, ¿verdad? Yo soy la vid y mi Padre es el que la cultiva. La vid, vamos a definir qué es una vid. Y pues la vid es una horticultura, es una planta trepadora de tronco retorcido con renuevos o ramas tiernas y largas, flexibles y nudosas, que brotan de la planta. Tienen hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos. Echa flores verdosas en racimos que se transforman en uvas, ¿no? Es el fruto de la uva. El fruto de la vid o esta uva, esta planta es originaria de Asia y se cultiva en todas las zonas templadas. Eso es lo que es la vid, no es el árbol que da el fruto, que su fruto es la uva, ¿no? Y pues el significado bíblico, porque también lo tiene, dice en el Antiguo Testamento, lo que es la vid o árbol de la vida, pues representa la presencia de Dios desde su creación en Génesis, y también podemos ver en la Escritura que la vid representó en algún tiempo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que es su amado y protegido del Señor. Es decir, el pueblo de Israel también representó, ahorita vamos a ver en el escrito, en la lección, cómo Israel representó ese árbol, ¿verdad?, amado y protegido por el Señor, pero que por su orgullo, testarudez, idolatría y desobediencia se convirtió en una vid salvaje que solo producía frutos amargos o silvestres, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con este primer árbol de la vida. Este lo podemos ver en Génesis, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Dios desde que creó al hombre, Él trató de que su presencia estuviera con ellos, de que el hombre se alimentara de la presencia de Dios, de que fuera parte de su vida, de que hubiera una relación muy estrecha con Dios y su creación, ¿no? Entonces vemos el primer árbol de la vida en la creación, y lo podemos leer, si tienen sus Biblias ahí, nos quieren acompañar, en Génesis 2, 8, 9, y dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, puso todo árbol para que el ser humano se alimentara, pero también puso el árbol de la vida en medio del huerto, dice, pero también puso el árbol del bien y del mal. Y en Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Es decir, toda planta que se reproduce. Ahora toda planta que da semilla sabemos que se puede reproducir, ¿no? Por medio de su semilla. Y esto también tiene un significado pues espiritual, ¿no? Que está sobre toda tierra, dice, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. En Génesis 2:16-17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo creo que todos conocemos esta historia de cómo Adán y Eva desobedecieron, ¿no? El mandato que Dios les había dado, que de todo árbol podían comer, pero sí les reservó un árbol del cual no podían ellos alimentarse, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 3:6 dice aquí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces aquí vemos que ese árbol que Dios les había reservado, ellos no guardaron obediencia, y bueno, transgredieron, ¿verdad?, ese mandamiento y comieron de ese árbol. Aquí me llama la atención en este versículo cómo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y en otras lecciones nosotros hablamos sobre el cuidado que debemos de tener todo creyente, toda persona que se ha convertido a Cristo en cuanto a lo que miramos, ¿no? Nosotros, el ser humano, pues tiene dos grandes perceptores, que es el ojo y es el oído, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el ojo, ¿verdad? Mediante la acción visual, Eva pues vio que el árbol era bueno para comer. Entonces nosotros debemos, aquí también el mensaje es, debemos de cuidar lo que vemos, ¿sí? Como cristianos debemos de cuidar lo que vemos, porque eso nos puede llevar a transgredir los mandamientos de Dios, así como lo hizo en este caso Eva, ¿no? Dice que vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, dice. Entonces, y codiciable, ¿no?, para alcanzar la sabiduría. Entonces también aquí la codicia sabemos que es parte de los pecados de la carne. Entonces tenemos que cuidar también qué codiciamos, en qué tenemos puestos nuestros deseos, ¿no? Dice, y tomó el fruto y comió, y aquí viene la otra parte, ¿verdad? Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Pues aquí podemos nosotros pensar que ella habló, ¿verdad? Le habló al oído al marido, le dijo, mira qué rico está esta fruta que tenemos reservada a no comer. Entonces tenemos que cuidar nosotros como creyentes lo que vemos y también lo que escuchamos, para poder retener, ¿verdad? Y poder decir no cuando sabemos que es algo que no es correcto o que nos va a llevar a pecar, o que vamos a desagradar a Dios con el acto consiguiente de ver o escuchar, ¿no? Pero aquí en esta parte dice de la historia humana, el árbol de la vida al cual nos estamos refiriendo este día. En Génesis 3:22 dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, una vez que lo comieron, Jehová Dios les dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿no? Si volvemos a leer estas palabras, pues nos damos cuenta que Dios buscó que la pareja no tuviera sabiduría sin antes tener la vida. Es decir, Dios quería que ellos tuvieran primero la sabiduría de Dios, que sabemos que dice la palabra que la sabiduría viene de Dios, y de ese árbol de la vida pues iban a adquirir esa sabiduría porque era la presencia de Dios, y después poder tener vida eterna, ¿no? Entonces del árbol del conocimiento no podrás comer, y luego dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Entonces Dios quería primeramente que ellos tuvieran vida, ¿no? Que se alimentaran de la vida, que se alimentaran de su espíritu, para después adquirieran esa sabiduría, ¿no? Y poder hacer lo correcto delante de Dios. Entonces aquí podemos nosotros concluir que el conocimiento tiene que depender
de la vida en Cristo y no a la inversa, porque el conocimiento sin Cristo, entonces caemos en la vanidad, ¿no? Entonces el conocimiento tiene que venir primeramente después de haber conocido y tener una relación con nuestro Dios, ¿no? Para que ese conocimiento no se haga vanidad o orgullo o ego, ¿no? Entonces este es la primera parte, ¿no? Donde el árbol de la vida pues aparece en el momento de la creación del hombre, como desde el principio de su creación Dios pues buscó, ¿verdad?, que el hombre se alimentara del árbol de la vida, es decir, de la presencia de Dios, para después adquirir conocimiento y poder vivir una vida agradable a Dios, ¿no? El otro pasaje bíblico, que es la parábola de la viña, también aquí pues nos describe, ¿no?, esa viña de la cual Jesucristo nos habla en Juan. Dice el Salmos 88:9, describe aquí en el Salmo como la vid al pueblo de Israel, es decir, como ese árbol de vida al pueblo de Israel. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste de las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Es decir, aquí estaba hablando del pueblo de Israel, ¿no?, que lo sacó de Egipto, lo plantó, le dio un lugar para que ellos se desarrollaran. Dice: limpió el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, ¿no? En Isaías 5:1, esta es la parábola de la viña, ¿no? Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, aquí refiriéndose Isaías a ese pueblo de Israel que Dios le había dado libertad, ¿no?, de la opresión de Egipto, lo lleva, lo pone en la tierra que él había prometido, como dice la escritura, ¿no?, donde fluía leche y miel, refiriéndose a que era una tierra de vida, una tierra que producía. La limpiaron, dice, pues de los moradores que había ahí, la sitiaron, y aquí Isaías pues profetiza, ¿verdad?, a ese pueblo de Israel que no hizo lo justo delante de Dios, ¿no? Porque de igual manera, así como Adán y Eva, también el pueblo de Israel, después de haber visto el poder de Dios, la gloria de Dios, que los sacó, que los llevó a través del desierto y los plantó en esa tierra, pues también desobedecieron, ¿no?, los mandatos de Dios. Y aquí Isaías pues profetiza esto en su libro y dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y aquí podemos ver que ese amado, Isaías se refiere pues a Dios, ¿no?, a Jehová. Tenía mi amado una viña, y la viña pues era el pueblo de Israel, ¿no?, y Judá. En Isaías 5:2 dice que a esa viña, dice, la había cercado y despredegrado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres, vides escogidas. Entonces aquí vemos que en Isaías 5:2 dice: la había cercado, la había despedregado, y aquí nos habla pues del trabajo que en una viña se requiere, ¿no? Sabemos que pues se tiene que limpiar, se tiene que estar al pendiente de ella, estarla podando. Entonces Dios había puesto a Israel como esa viña, ¿no?, y le había limpiado el lugar, la había plantado con vides escogidas. Es decir, sabemos que no todo el pueblo que salió de Egipto logró llegar a esa tierra prometida. Por eso dice ahí que se suponía que los que habían entrado pues eran viñas escogidas, ¿no?, personas que conocían de Dios, que habían tenido la confianza, que habían creído en Él y que habían tenido la fe de que esa tierra iba a ser entregada a ellos, y fue entregada a ellos. Entonces por eso aquí nos habla de que eran vides escogidas, y que al final el versículo nos dice que Él esperaba que diera uvas buenas, ¿no? Es decir, ese remanente que llegó y se plantó en esa tierra prometida, pues Dios esperaba que ellos dieran fruto, que ellos dieran uvas, como dice aquí, ¿no?, diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres de las vides escogidas. Dice: Dios esperaba que Israel pues fuese un pueblo obediente, santo y dispuesto a dar testimonio de su fe, pero pues dio uvas silvestres, ¿no? Es decir, la gente produjo frutos de engaño, injusticias, idolatrías, en lugar de dar testimonio a las naciones vecinas, y ello a pesar del amor y las bendiciones recibidas por Dios. Es decir, el pueblo de Israel y Judá no dieron pues esos frutos que Dios esperaba, después de haber visto todos los prodigios,
todo el poder, todo el mover del poder de Dios, toda la gloria para llevarlos desde Egipto hasta esas tierras prometidas. Y al final los frutos de ese pueblo escogido pues no fueron como Dios esperaba que fueran, ¿no? Dice aquí, pues no producieron fruto más que frutos de engaño, de injusticias, idolatrías. Y sabemos la historia, ¿no? Del pueblo de Israel una vez que fue liberado, todo lo malo que hicieron delante de Dios, ¿no? Y bueno, aquí Isaías 5:3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar entre mí y mi viña. Isaías 5:4 nos dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? Es decir, vemos aquí en esta frase cómo Dios pues se sentía pues nada feliz, ¿no? Porque dice: ¿qué más podría hacer por esa viña si ya le había hecho todo? Dice: ¿cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Es decir, ¿cómo esperando que estas personas dieran testimonio de mí, como dice ahí a las naciones en el versículo anterior? ¿Cómo esperando que ellos llevaran el anuncio de lo que Dios había hecho con su pueblo para que otros pueblos se volvieran a Dios? O las mismas familias de ellos se volvieran a Dios. Pues no lo hicieron, ¿no? Entonces dice aquí otra vez, vuelve a repetir que ha dado uvas silvestres, es decir, fruto amargo. En Isaías 5:5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada y se va. Es decir, la voy a dejar sin protección, la voy a dejar sin mi amor, la voy a dejar sin mi poder, sin mi gloria, para que sea pues destruida, ¿no? En Isaías 5:6 dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derrame lluvia sobre ella. Es decir, había pues una molestia, ¿no?, por parte de Dios contra el pueblo de Israel, porque no habían dado el fruto esperado. Y dice aquí: el juicio de Dios permitiría a los invasores paganos hollar la tierra fértil prometida a su pueblo. Y aquí vemos, en la historia vemos que Israel cayó ante Asiria pues en el 721, en el año 721 antes de Cristo. Es decir, Judá cayó ante Babilonia también en el año 586 antes de Cristo. Es decir, esta profecía que nos regala aquí el profeta Isaías, pues estaba predicando, ¿no? Estaba anunciando lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá por no haberse vuelto, ¿verdad? Por no haber guardado los mandamientos de Dios. Pues fueron sitiadas y fueron destruidas, como lo dijo ahí, ¿no? Serán consumidas, derribaré toda su sed, es decir, le voy a quitar toda mi protección para que sean destruidos, ¿no? Y es el juicio que el profeta Isaías estaba declarando en ese versículo, en el 6, ¿verdad? Porque haré que quede desierta, no será podada, no mandaré nubes para que llueva, es decir, los iba a entregar en manos de sus enemigos, ¿no? Y aquí en Isaías 5:7, pues ya Isaías nos dice que ciertamente, dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea, ya cuando termina de dictar esa profecía, dice, pues ciertamente la viña, dice, de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Es decir, es este pueblo que fue duro, que fue idólatra, que no guardó los mandamientos de Dios. Ya se estaba refiriendo a ellos, ¿no? Dice, y los hombres de Judá, es decir, Israel y Judá. Dice, planta deliciosa suya. Dice, esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Es decir, aquí vuelve a decir que esperaba que el pueblo ese diera frutos, que ese pueblo fuera justo, y dio todo lo contrario, ¿no? Entonces por eso es de que pues fue destruido Jerusalén, fue destruido Israel y fue destruido el pueblo de Judá, ¿no? Entonces esa es la viña que aquí el profeta Isaías pues nos narra, ¿no? Es el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel pues cae, ¿no? Por no dar ese fruto que esperaba Dios que diera, ¿no? Dice aquí, la lección de la viña pues muestra que la nación escogida por Dios debía dar fruto, y en el siguiente pasaje pues vamos a volver a ver esto mismo, pero ya a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces Dios quería pues que diera buen fruto, ¿no? Para llevar a cabo su obra, para defender la justicia, es decir, que fuera una nación santa, que fuera una nación justa, que fuera una nación que diera testimonio de que Dios estaba obrando en ellos, ¿no? Dice, produjo fruto, pero esto fue ácido y malo. Este pasaje utiliza un juego de palabras. Las palabras hebreas que se traducen juicio y vileza, pues suenan muy parecidas, así como las empleadas para justicia y clamor. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis.
Y aquí pues hacemos la pregunta, ¿no? ¿Ha examinado últimamente su propio fruto? ¿Es dulce o es ácido, ¿no? Esta pregunta pues la hacemos a todos aquellos creyentes, ¿no? Que ya están convertidos a Cristo. ¿Realmente pues estamos dando ese fruto dulce que Dios nos pide? ¿O seguimos dando ese fruto ácido, ese fruto silvestre, como el pueblo de Israel en esta profecía del profeta Isaías, ¿no? Y bueno, después de este pasaje, pues entramos a lo que es la parábola que Jesús narra en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice aquí Jesús, el árbol de la vida y la vid verdadera, como lo citamos en el texto bíblico con el que empezamos, ¿no? Yo soy la vid y mi Padre es el que la cuida. Entonces, en el Nuevo Testamento, la condición de la vid, es decir, aquel pueblo de Israel que era el escogido, que era el amado de Dios, ahora pasa a ser Jesucristo, ¿sí? Dice aquí, la condición de la vid pasa del pueblo de Israel a Jesús. Es decir, esa condición de pueblo amado ahora pasa al Hijo de Dios, ¿no? Cristo mismo dice, yo soy la vid verdadera, Jesús es la verdadera vid, porque cumplió con lo que Dios tenía para Israel. El lugar de Israel como pueblo de Dios es ahora tomado por Jesús, la vid, y sus discípulos las ramas, ¿no? Entonces ya no es por la sangre judía que el pueblo de Israel se conecta o se relaciona con Dios. En aquel entonces pues era el pueblo de Israel el elegido, ¿no? El pueblo elegido, el pueblo santo. Pero hoy ya no es así. La relación ahora con Dios, pues sabemos que la tenemos por medio de Jesucristo, ¿no? La vieja comunidad cesa de existir para establecerse una nueva, la relación de Jesús con sus discípulos y con nosotros. Es nuestra relación con Jesús la que nos conecta a la vid de Dios. Es decir, ahora, pues por la gracia de Dios, pues tenemos esa conexión con el Padre por medio de Jesucristo, ¿no? Es decir, ahora esa condición de vid verdadera pues la toma Jesucristo, y todo aquel que se alimente de él pues tendremos que dar esos frutos que Dios espera para poder ser parte de él, ¿no? Dice, él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Jesucristo sabemos que murió por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, dice, sino por los de todo el mundo y por todos aquellos que en él creen, ¿no? Y vemos aquí en 1 Juan referente a esto, Juan 2:2 dice, él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En Hebreos 7:25 nos vuelve a hacer esta remembranza de que Jesucristo es la vid y él es el que vino y murió por nuestros pecados. Dice Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Es decir, todo aquel que se acerca a Jesucristo vive para siempre, ¿no? Porque él intercede por los que se acercan a él. En Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que él ha muerto, para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Sabemos que en el nombre de Jesucristo hay salvación, sabemos que Él es Dios y que en Él solamente el ser humano puede tener salvación y ir a esa vida eterna de la cual nos habla la palabra de Dios. Solo Él salva y solo en Él hay vida eterna, ¿no? Juan 4:14-6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Él es el único medio que tenemos nosotros los seres humanos para encontrar la verdad que nos aparte de toda mentira, porque sabemos que dice por un versículo que el enemigo, que es Satanás, Jesús reprenda, solo vino a robar, a hurtar y a destruir, ¿verdad? Es el padre de la mentira. Entonces, si nosotros nos acercamos a Jesucristo, vamos a estar en esa verdad, ¿verdad? Y nos va a presentar pues ese camino que nos conecta con el Padre, y mediante esa relación pues podemos tener esa vida que promete Jesucristo, que es una vida en abundancia y una vida para siempre, ¿no? Y bueno, aquí podemos retomar un poco de qué requiere pues una vid, ¿verdad? Y por aquí pusimos 3 puntos nosotros que requiere una vid. Dice, requiere de un labrador que la cuide, es decir, hablando de la planta, ¿no? Requiere de un labrador que la cuide, requiere que el labrador la pode y la limpie, y el tercero requiere que las ramas que produzcan fruto y más fruto, ¿no? En toda viña es necesario que haya una persona que cuide, limpie, riegue y vigile constantemente las plantas. Esta persona es el labrador o viñador, que es el lugar que toma
pues nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, ¿no? Él nos cuida, Él nos limpia, Él nos dirige. Dice, cada año el labrador tiene que limpiar el suelo en donde se encuentran las plantas, ver la condición de las plantas, recortar el exceso de la hoja, es decir, darle el cuidado que requiere para que esa planta siga produciendo. Eso es lo que hace pues nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos limpia, Él constantemente nos está dirigiendo, Él constantemente nos mueve, ¿no? en ese sentir para dar los frutos que Él espera y poder producir una cosecha abundante de frutos, ¿no? Y bueno, aquí entramos de lleno a lo que es la parábola, ¿no? que Jesucristo dio, Jesús el árbol de la vida, ¿no? Y empezamos con Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Jesús dice aquí que el labrador es su padre, es decir, la persona que cuida, poda y se encarga del mantenimiento de la viña, de la vid, pues es su padre, dice. Y Jesús es la vid, es decir, Él es el árbol, ¿verdad? Él es el árbol que va a dar esos frutos. Dice, y nosotros pues seríamos las ramas o los pámpanos. Nosotros también somos cuidados por nuestro Padre Celestial porque somos parte de ese árbol, ¿no? Somos podados para producir mejor fruto y hasta quitados y echados al fuego si estamos secos. Luego vamos a ver más adelante. Entonces, la vid verdadera, es decir, el árbol del cual va a brotar esos frutos, pues es Jesucristo. Las ramas de las cuales salen esos frutos, pues vamos a ser todos aquellos que nos acerquemos y estemos con Él, vamos a formar parte de esas ramas, ¿verdad? Para dar fruto. ¿Y quién nos va a cuidar y quién nos va a sustentar? Pues el Padre, como lo dice el versículo ¿no? Y mi Padre es el que la cultiva. Es decir, vamos a estar en manos y en el cuidado de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Dice, las partes de una vid, al igual que toda planta que da frutos, la vid tiene un tronco, ramas, retoños, hojas, flores y frutos, ¿no? Una de las partes más importantes de la planta son las ramas. Sabemos que sin ellas pues no hay producción de frutos, ¿no? Sabemos que todo árbol que da fruto pues ocupa las ramas porque de ella es donde salen los frutos. Entonces, esto haciendo ahí la comparación, pues las ramas en este árbol de la vid que es Jesucristo, pues la formamos todos aquellos que nos hemos acercado a Él. Todos aquellos que hemos decidido estar en Él, vamos formando parte de esas ramas, ¿no? Y sabemos que todo aquel que se acerca a Jesucristo pasa por un proceso de limpieza, ¿no? Pasa por un proceso de muchos cambios, pasa por procesos muy difíciles porque esos cambios duelen, esos cambios a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlos, pero es necesario, ¿no? Para que esto dé fruto, porque como lo mencionamos ahorita, una planta que no se poda, una planta que no se limpia, una planta que no se cuida, que no se riega, pues difícilmente va a dar fruto. Y eso es lo que sucede, ¿no? En automático cuando las personas venimos a Jesús, empezamos esa renovación y ese cambio en nuestras vidas para ser ramas limpias, para ser ramas fuertes, pegadas a ese árbol, pegadas a esa vid, para poder producir los frutos que nuestro Dios quiere. Jesús les estaba diciendo que la nación de Israel no era la vid verdadera cuando Él dice yo soy la vid, es decir, ya no es la sangre judía, ya no es el pueblo judío, ahora yo soy la vid verdadera. Su identificación con la nación judía y con la religión judía no era lo esencial. Yo soy la vid genuina, dijo Él. Lo importante era que los discípulos estuvieran relacionados con Jesucristo, es decir, ya no es esa religión que predicaban, ya no es su sangre de ser judíos, ahora yo soy la vid y la relación que ustedes tengan conmigo es lo que los va a hacer producir esos frutos. Se refería a eso nuestro Señor Jesús, ¿no? También usó aquí una maravillosa figura de lenguaje y expresó con toda claridad que la identificación con una religión, ceremonia, organización no era lo más importante. Como a veces pensamos, ¿no? Que por venir a la iglesia, por estar en el culto, por estar en diferentes ministerios, pues ya estamos alimentándonos de Jesucristo. Y aquí lo dijo Él, ¿verdad? Que no era eso, sino lo más importante es de identificarnos con Cristo mismo, es decir, reflejar realmente que hay un cambio en nosotros, que somos nuevas personas y que estamos dando el fruto que Jesucristo nos pide. Dice, nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la acción de su Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos une? ¿Quién es el que nos mueve a estar pegados a ese árbol? Como lo dijimos en un principio, ¿no? Del sueño que mucha gente pues llegaba a ese árbol y sanaba, y mucha gente que se iba pues fallecía, moría o desaparecía, ¿no? En el sueño que me contó mi hija. Entonces
pasa lo mismo, ¿no? Quienes estamos buscando ese árbol, quienes estamos en contacto y agarrados de ese árbol, pues vamos a sufrir cambios. Y quienes decidamos no estar ahí, pues vamos a empezar a acercarnos. Y quien nos acerca a Cristo, quien nos lleva a ese árbol para hacer ramas que demos verdadero fruto, pues es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? En el momento en que confía uno en Cristo como Salvador personal y es renacido como hijo de Dios, en el momento en que uno confía, en el momento que uno se entrega, entonces somos renacidos como hijos de Dios, ¿no? Dice aquí, mi padre, dijo el Señor, es el labrador. Pues aquí también fue una declaración de suma importancia, ¿no? En los pasajes del Antiguo Testamento y en las parábolas, Dios era el dueño de la vid. En el pueblo de Israel, Dios era el dueño de la vid. Dice, tuve una vid, la cuidé, la protegí. Dice aquí, Dios es el labrador, el que cuida otra vez la viña, ¿verdad? Y Jesús es la vid verdadera y el Padre cuida de él. Entonces, cuida de la vid y pues al mismo tiempo cuida de sus ramas y de sus frutos, ¿no? En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense qué importante es pues permanecer, ¿no? en esta vid, pegado a Jesucristo, llenándonos de Él cada momento. Dice, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, todo aquel que, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, que no presentó frutos dulces, pues va a ser quitado, ¿no? Es decir, va a ser desechado de ese árbol. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, todo aquel que cumpla, todo aquel que haga lo que agrada al Señor, pues lo va a hacer que lleve más fruto, ¿no? Dice aquí, el Señor dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora, ¿de qué y de dónde lo quitará y cómo lo quitará, ¿no? En Juan 15:2 se mencionan dos formas para recortar o quitar esas ramas. Es quitándolas, eliminándolas por completo, o limpiándolas para que produzcan más frutos que antes, ¿no? Así como el labrador poda sus viñedos, Dios corta la madera muerta de entre sus santos, como es el caso de Judas, ¿verdad? Y poda la madera con vida, como es el caso de Pedro, ¿no? Aquí vemos estos dos personajes bíblicos, el cual uno pues no dio frutos, ¿sí? Fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo, y él, pues sabemos la historia, ¿no? Que fue lo que lo cortó, y más sin embargo Pedro pues lo podó, ¿no? Aun cuando lo negó 3 veces, pues después se fortaleció con el Espíritu Santo y empezó a dar el fruto que ya conocemos, que está narrado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces son las dos maneras en que él trabaja con sus frutos, ¿no? Es quitándolos por completo porque pues no dieron frutos, y el otro es podándolos mediante las pruebas, mediante diferentes situaciones, para que el cristiano o el creyente crezca en esa fe en Dios y pueda estar más sujeto a la vid y pueda dar mucho mayor fruto, ¿no? A ver, aquí en el 15:3 dice, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que se les ha dado. Aquí eso se los dijo ya pues a sus discípulos, ¿no? Dice, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les ha dado. Él decía, ustedes ya están completos, ustedes ya recibieron la palabra y han creído, ¿no? Excepto pues el que mencionamos ahorita, que fue el que traicionó, pues fue de los que no produjeron frutos después de la muerte de Jesucristo, ¿no? Entonces les decía a ellos, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les ha dado. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a limpiar. A cualquier persona que se acerque a la palabra, pues la palabra va a hacer cambios significativos en las personas que realmente buscan de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:4 dice, sigan unidos a mí y yo seguiré unidos a ustedes. Qué importante esto, ¿no? Sigan unidos a mí y yo seguiré unidos a ustedes. Quiere decir que si no estamos unidos a Él, pues Él tampoco está unido a nosotros. Y aquí es importante porque muchas veces creemos que por decir que yo creo en Dios, por decir que pues yo conozco a Dios, ¿no? Pero realmente aquí nos dice que estemos unidos a Él. Así como una rama no puede dar frutos por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si están separados de mí. Y aquí les vuelvo a decir, si ustedes están fuera del árbol, cualquier rama que está fuera del árbol es imposible que dé fruto. Sabemos que toda rama que se desprende del árbol pues se seca, ¿verdad? Dice, y es echada al fuego para quemarla. Entonces lo mismo pasa con la vida cristiana, ¿no? Y aquí nos lo decía nuestro Señor Jesucristo, quieres tener vida, quieres dar fruto, entonces permanece unido a mí, es decir, estar en comunión con Dios, tener una verdadera relación con Dios, agradándole, cumpliendo sus mandamientos, ¿no? Para que nosotros podamos dar fruto, porque separados de Él
no hay ese fruto que nos pide, ¿no? Aquí el fruto, pues, y aquí nos habla, ese fruto, pues nos habla del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que el apóstol Pablo nos comenta en Gálatas 5:22. Dice en el 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará muchos frutos, y si están separados, pues no pueden hacer nada. Aquí lo vuelvo a repetir, y por cuestión de tiempo, pues me voy a este versículo, al 7, ¿verdad? Y dice, si ustedes siguen unidos a mí, y mis palabras permanecen en ustedes, esto es importantísimo, dice, pueden pedir lo que quieran, y se les dará. Fíjense hasta dónde esa relación que nosotros podemos tener con Dios hace que nuestra oración sea eficaz. Si ustedes están unidos a mí, es decir, si permanecemos en comunión con Él, si permanecemos en amistad con Él. ¿Y cómo permanecemos? Pues dice ahí, si mis palabras permanecen en ustedes. Si lo que está escrito en la palabra de Dios, como sus mandamientos, sus preceptos, nosotros permanecemos en Él, Él va a estar en nosotros, ¿sí? Y dice, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Entonces, hermanos, pues la invitación es para que busquemos a nuestro Señor Jesucristo, busquemos ese árbol de la vida eterna, porque Él es la vid y su Padre es el labrador. Entonces busquemos a nuestro Señor Jesucristo, tomémoslo, amémoslo, que nos llene de su Espíritu Santo para permanecer firmes en Él, ser sus ramas, ser ramas fuertes que den mucho fruto y fruto en abundancia. Y los frutos, pues sabemos que son los que habla en Gálatas, ¿verdad, Pablo? Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pues hasta aquí sería el programa. Les saludo, un saludo para todos aquellos que están conectados. Cualquier comentario, pues ahí lo pueden hacer en la página. Y pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios les bendiga. Hasta la próxima.